Saludamos a todos nuestros amables hermanos y hermanas que nos están en esta hora sintonizando a través de las redes sociales. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. Siempre hemos visto que alrededor del mundo han venido siempre ocurriendo terremotos, tsunamis y huracanes en un país, en otro país o en una determinada zona de un país. Eso siempre ha estado pasando. Lógicamente, cada vez con más frecuencia se está viendo eso. También hemos estado viendo la erupción de volcanes, por ejemplo. Eso siempre se ha venido viendo, pero en un país o en una región. Igualmente incendios forestales, con mucha frecuencia se están viendo últimamente. Sequías, inundaciones, lluvias torrenciales, se ven por un lado y otro lado. También se oyen y se producen guerras en un continente, en algunos países o entre unos países. También plagas, enfermedades. Todo eso se ha venido dando en una región, en un país, o a lo mejor dos o tres. Pero escuche bien, nunca antes habíamos visto que todo el mundo prácticamente esté aterrorizado, esté lleno de pánico, lleno de miedo, lleno de temor. Desde los más poderosos, los más millonarios, los más sabios, los más entendidos, hasta los más vulnerables, hasta los más pobres. Nunca hemos visto esto. Nunca hemos visto, por ejemplo, también países enteros cerrados, prácticamente sus fronteras. ¿Ha visto usted alguna vez eso? Nunca, ¿verdad? Países cerrados completamente, sus fronteras cerradas, no hay salida, no hay ingresos a ellos. No hemos visto tampoco eventos cancelados masivamente. No hemos visto empresas, fábricas cerradas, muchas de ellas totalmente y otras en un 70% cerradas. No hemos visto servicios suspendidos. Repito, casi simultáneamente en diferentes países del mundo. No hemos visto supermercados abarrotados y la carencia o la ausencia de productos básicos en ellos. ¿Ha visto usted alguna vez eso? Nunca hemos visto que cientos y miles de enfermos y muertos sean cremados sin que sus familiares puedan siquiera velarlos y darle una sepultura como normalmente se suele hacer. Nunca hemos visto tal cosa. Esto es terrible. ¿A causa de qué es todo esto? ¿Acaso se están poniendo bombas atómicas en alguna parte del mundo? ¿Se están disparando misiles intercontinentales? No, esto está produciendo un microscópico virus conocido como coronavirus o COVID-19, como también se le conoce. Un microscópico virus está asustando a todo el mundo y está causando todo este desorden. ¿Qué significa todo esto? Es una clarísima señal para los que conocemos la Biblia. Por eso qué importante es conocer la palabra de Dios. Como decíamos en anteriores oportunidades, este es el manual, la Biblia, la palabra de Dios que el Creador ha dejado para la humanidad, cómo debe conducirse. Aquí está lo que va a suceder, inclusive al futuro. Todo está en la Biblia. El problema es que mucha gente no lee, no estudia la palabra del Señor y no conoce. Esto que está pasando actualmente es una de las muchas señales, pero esta es clarísima señal que está mencionada en la Biblia. Solo cito dos libros, por ejemplo en Mateo 24 verso 7 y en Lucas 21 verso 11, en donde se indica la venida de Cristo. Y estas señales que están produciendo ahora a nivel mundial es una clarísima, una evidente señal de que Cristo, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Nunca antes se había visto estas señales en las dimensiones y en las características que acabamos de mencionarlas. Cristo está a las puertas. Cristo viene ya. ¿Está usted preparado? Jesús dijo en San Lucas capítulo 21 verso 28 lo siguiente: cuando estas cosas, refiriéndose a las señales, cuando estas cosas empiecen a suceder, dice a sus seguidores, a la iglesia, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. Qué hermosa promesa del Señor para su iglesia, para los que le están sirviendo ahora. Cuando vean estas señales que están sucediendo,
Y recuerde que también la Escritura dice que esto es solamente principio de dolores. Esto no es nada para lo que viene después, que la iglesia desaparezca de esta tierra en el famoso rapto. Dice el Señor: levántense, prepárense, dice en otra, cíñanse, dice en otra, vístase, dice en otra versión, alcen la cabeza. ¿En dónde o hacia dónde? Hacia el cielo, porque del cielo descenderá el Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, en cualquier momento. Mucha gente está con sus ojos y sus preocupaciones hacia esta tierra, mirándolo de este mundo, como si fueran a estar para siempre en este mundo. Este mundo un día va a ser quemado, dice la Escritura. Pero la mayoría tiene sus ojos puestos en los afanes de este mundo, en las cosas de este mundo. Y el Señor dice: iglesia, levanta tu mirada, levanta tus ojos hacia arriba. Tu redención se acerca. Jesús también dijo en Mateo 24:33 lo siguiente: de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca. El regreso del Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, está muy cerca. Ese regreso está a las puertas, dice aquí. ¿Se da usted cuenta? Esto no son palabras de hombre, esto no son palabras de los últimos profetas. No, esto casi 2000 años hace que Jesús profetizó. Y todo eso se ha ido cumpliendo al pie de la letra, todas esas señales, porque la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Todo podrá acabarse, todo podrá modificarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay quien la cambie. Muy bien, por todas estas razones, entonces, hemos considerado dar esta enseñanza que se llama: ¿está usted preparado para el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Porque en muchas iglesias, como decíamos, los pastores no predican estos temas, no se enseñan, y la iglesia no conoce, que tiene la Biblia a la mano, pero no la estudia, no la lee. Peor, los que nunca leen la Biblia, pues no saben qué está sucediendo, ni por qué, ni para qué. Recordemos que Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que ocurre tiene un propósito, una finalidad. Y para este estudio hemos tomado como base el arrebatamiento de Enoc, que ocurrió en el Antiguo Testamento. Esto está en Génesis capítulo 5, verso 24, cuyo versículo voy a leerlo nuevamente. Génesis 5, 24 dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Un hombre, Enoc, caminó con Dios y luego desapareció de esta tierra. Se lo llevó Dios sin ver muerte. Estamos tomando entonces como ejemplo, porque dijimos que ya ha habido arrebatamientos o raptos de personas antes del que va a pasar de la iglesia. Enoc es uno de ellos. Veremos más adelante, si el tiempo nos permite, el caso de Elías también. Y hemos dicho por qué Enoc fue levantado por Dios al cielo. Y vamos a ver 2 o 3 razones. Estamos viendo la primera. Dice que Enoc anduvo con Dios. Palabras claves que hay que resaltar y estudiar. Enoc anduvo con Dios. Y entonces nos preguntamos: ¿qué es andar con Dios? ¿Qué estuvo haciendo Enoc? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué cosa es andar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Y vimos ya 3 aspectos. Número 1, vimos que andar con Dios, caminar con Dios, es tenerlo a Dios siempre en nuestra mente, siempre en nuestro corazón. Eso es andar con Dios. Segundo, vimos que andar con Dios es ponerle a Dios en nuestra vida en primer lugar. Primero Dios y luego todo lo demás. Primero Dios y luego todo lo demás. Eso es caminar, andar con Dios. Tercero, vimos que andar con Dios es escudriñar las Escrituras constantemente, escudriñar la Biblia constantemente. Y aquí nos quedamos en el estudio. ¿Para qué debemos estudiar? ¿Para qué debemos escudriñar las Escrituras? ¿Por qué diría Jesús escudriñar las Escrituras? Porque a ustedes les parece que en ellas dan, ¿verdad?, testimonio de mí, y en ellas van a encontrar la vida eterna. Y dijimos que esta es una orden dada por Jesucristo, y las órdenes hay que obedecerlas, hay que acatarlas. ¿Por qué diría Jesús esto? Escudriñen las Escrituras. Número 1, vimos que Jesús dijo: escudriñen las Escrituras para oír la palabra, para oír la voz de Dios. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, necesitamos oír siempre la voz del Padre, como buenos hijos, siempre oyendo la voz de papá, oyendo la voz de Dios. Y no hay mejor manera y más segura de oír la voz de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios.
Segunda razón, ¿por qué diría Jesús? Escudriñen las Escrituras, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano, dijimos, que necesita no solamente alimentar su cuerpo, que es temporal, dicho sea de paso, sino alimentar su alma y su espíritu, que son eternos. Debe alimentarlo constantemente, debe fortalecerse, porque la que va a ser salva es el alma. Y esa alma tiene que estar preparada, tiene que estar debidamente alimentada, porque si no se puede enfermar. Así como el cuerpo, si no se alimenta debidamente, se enferma y hasta puede morirse. Y con mayor razón el alma que hay que cuidar, hay que alimentarla para que no se enferme, para que no vaya a perecer, no vaya a apartarse de Dios. Morir el alma es apartarse de Dios, separarse de Dios y empezar a continuar viviendo en pecado. Y dijimos que el alma consta de las emociones o sentimientos que tiene toda persona. Consta del intelecto, el razonamiento, la inteligencia que tiene toda persona. Y consta de la voluntad, la capacidad de decidir que tiene todo ser humano. De eso consta el alma. Y esa tiene que alimentarse debidamente. Y vimos todo eso ya. Vimos también, en tercer lugar, que Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras, porque en las Escrituras, en la Biblia, está la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que nos conduzcamos? ¿Queremos agradar a Dios? Cristo viene a llevar una iglesia, hombres y mujeres que están haciendo lo que Él manda, no desobedientes, no gente rebelde, no gente que hace lo que quiere ni vive como quiere y como se le antoja. No. Es gente que está haciendo la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios manda, lo que Dios dice, como Él dice y cuando Él dice, hay que hacerlo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. ¿Y dónde se conoce? ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? Básicamente en la Biblia, en las Escrituras. Y por eso hay que leerlas, hay que estudiarlas. Dijimos que la palabra escudriñar significa leer con mucho cuidado, estudiar con mucho cuidado la palabra de Dios en este caso. Bendito el nombre de Jesús. Y cuarta razón, ¿por qué Jesús dijo que hay que escudriñar las Escrituras? Vimos que esto es para conocer la doctrina, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios y no dejarse engañar, porque el diablo es astuto. El diablo también conoce la Biblia y tiene sus mensajeros, tiene sus pregadores, tiene sus instrumentos satánicos que los usa aparentemente para traer palabra de Dios, pero es una palabra falsa, es una palabra mentira o camuflada, mezclada. Recuerde usted que el diablo también conoce la Biblia. Cuando tentó a Jesús, para defenderse de la tentación del diablo citaba la palabra de Dios, y el diablo también sacó palabra de Dios, pero tergiversada, torcida, cambiada, adulterada, porque eso es lo que hace el diablo. Y cuando uno no conoce la palabra de Dios, no conoce la doctrina, es fácil presa de Satanás. Y Jesús advirtió en Mateo 24, una de las primeras señales precisamente que vendrían para este mundo es el engaño religioso. Por eso cuántas religiones hay, cuántas cosas se ven en este mundo y gente creyendo a veces cosas, aberraciones, herejías. Increíble lo que está haciendo el diablo con muchas personas en el mundo que no conocen, que no estudian la Biblia, que no estudian la Escritura, porque lamentablemente eso ocurre en muchas iglesias. Muchos cristianos van y no estudian la Biblia, ni Biblia tienen. Qué triste. Nunca haga eso, amigo, amiga o hermano o hermana, que lo que tu predicador, tu líder te enseña, que esté en la Biblia. Que esté en la Biblia, para verificar si eso está en la Biblia. Si no, no lo crea, diga quien lo diga. Dice la Escritura, así venga un ángel del cielo y te predique, te anuncie. Si lo que anuncia y predica no está en la Biblia, no lo creas, dice la Escritura. No lo creas. Entonces, para conocer la doctrina hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiarla con mucho cuidado. Muy bien, eso vimos. Y ahora vamos a ver una quinta razón por qué Jesús dijo que hay que escudriñar las Escrituras, y es para conocer las promesas de Dios, para conocer las promesas de Dios. La Biblia, la Escritura, contiene, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, grandes y maravillosas promesas de nuestro Dios para la humanidad. Preciosas, maravillosas promesas tiene Dios para sus hijos, para aquel hombre y mujer que le ama y le sirve de corazón, lógicamente. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer la promesa de Dios? Pues por muchas razones, enumeremos algunas. Para poder confiar en Dios, necesitamos conocer sus promesas, qué nos ha prometido, qué dice. Y tenemos que conocer a nuestro Dios.
No podemos confiar en una persona que no la conocemos. No podemos confiar en Dios si no conocemos sus promesas. ¿Y dónde está esa promesa de Dios? En la Biblia. Entonces hay que escudriñarla con mucho cuidado. Segunda razón, ¿por qué debemos conocer las promesas de Dios? ¿O para qué? Para fortalecer nuestra fe, para tener confianza firme en Dios, en ese Dios todopoderoso. Sobre todo cuando vienen las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, cuando pasamos por los desiertos, por circunstancias que pareciera que, verdad, estamos abandonados y desesperados. Allí nos van a servir estas promesas de Dios para fortalecer nuestra fe. Porque si no tenemos fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque oremos, aunque reprendamos, y aunque ayunemos y aunque cantemos, si no tenemos fe, no sirve de nada, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 11. La fe es indispensable entonces. Y esa fe se fortalece en medio de las, ¿verdad?, a través de las Escrituras, para usarlas en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Si no conocemos las promesas de Dios, ¿qué vamos a hacer frente a los problemas? ¿Qué vamos a hacer frente a dificultades como estas, que estremecen al mundo y que la gente no sabe qué hacer? Y hay muchos hermanitos que no saben qué hacer, inclusive. ¿Por qué? Porque no conocen la promesa de Dios. ¿Y por qué? Porque no estudian la Biblia, no conocen las Escrituras. Y tercera razón, solo para enumerar algunas, de por qué debemos conocer la promesa del Señor, es precisamente porque estas promesas nos dan autoridad para resistir a nuestros enemigos, para resistir al diablo, sobre todo que usa el mundo y la carne para tentarnos, atacarnos y hacernos daño y apartarnos de Dios, llevarnos al pecado, porque el diablo sabe que si estamos en pecado estamos separados de Dios, y separados de Dios estamos perdidos, morimos, nuestra alma que es eterna va al infierno. Y eso quiere Satanás para toda la humanidad. Pero si conocemos la palabra de Dios, confiamos en la promesa del Señor, tomamos las promesas, nos fortalecemos en Dios, resistimos al diablo, nos cubrimos con la sangre de Cristo y reprendemos a Satanás por el poder del Espíritu Santo, y usando la palabra, que dicho sea de paso, el apóstol Pablo dijo, es la espada del Espíritu. Sacamos esa espada, las palabras específicas, precisa, el rema preciso para cada necesidad. Sacamos esa palabra y hacemos frente al enemigo en las circunstancias difíciles. O nos fortalecemos en Dios en los momentos de prueba. Pero si no conocemos la promesa de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar nuestras palabras? ¿Vamos a usar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra fuerza física, nuestra capacidad humana, nuestros recursos humanos? Usted ve que en este coronavirus, oiga, la ciencia humana no sabe qué hacer. La inteligencia humana no alcanza más. Los millones y millones de dinero que hay no dan, y no se puede hacer más que muy poco con ellos. No hay solución. Pero hay un Dios que es todopoderoso. Hay un Dios que es omnipotente. En ese Dios creemos. Cuando dicen amén allá, lo que están escuchando, gloria a Dios, aleluya. Ahora, estas promesas son para los hijos de Dios. ¿Es usted ya un hijo, una hija de Dios? ¿Ha entregado usted su vida a Jesucristo? ¿Le ha pedido perdón de sus pecados? ¿Está usted sirviendo a ese Jesús? Estudiando la palabra, congregando una iglesia cristiana donde se estudia la palabra de Dios, se alaba a Dios, ¿verdad? Se ora, se ayuna, y nos preparamos precisamente para la venida de Cristo. Venga a levantar a su iglesia y entre ellos estemos nosotros. ¿Ya usted está en una iglesia congregando y preparado para el rapto? Por eso el tema es, ¿está usted preparado para el rapto, que en cualquier momento puede pasar? Yo no sé si estos meses, estos años, no sé cuándo, no podemos dar fecha precisa, no se puede, pero las señales son muy evidentes, son muy claras. Para los hijos de Dios son estas promesas. Dijimos en un estudio pasado, si usted no es hijo de Dios, no ha entregado su vida a Cristo, usted puede sacar la Biblia, usted puede poner la Biblia ahí en sus ventanas, en sus puertas, usted puede llenarse la boca citando todos los salmos y toda la promesa de Dios, y no surtirán ningún efecto positivo en su vida. Porque las promesas de Dios no son para los pecadores. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios precisamente. Por ejemplo, el Salmo 23, que es muy usado en momentos de necesidad. ¿Qué dice el Salmo 23 en nuestras Biblias? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted se está dejando pastorear por Dios? ¿Por Jesucristo, que en el Nuevo Testamento es el buen pastor? Jesús pastorea su vida, guía su vida, dirige su vida. Usted se deja guiar por Él. Usted es oveja de Él, oye su voz, cree su voz, obedece su voz. Esto es la palabra de Dios, la Biblia. Si usted no está haciendo eso,
usted no está siendo pastoreado por el Señor. Dice el Salmo 23, repito, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en San Juan, el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y Él ha dado su vida inclusive por sus ovejas. Y sigue diciendo el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese, reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas correctas, senda de justicia, por amor a su nombre. Y dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Pero si usted no es hijo de Dios, no está siendo pastoreado por Jesús, usted no tiene esta protección. El Salmo número 1 también podremos citarlo. ¿Qué dice el Salmo número 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, esto es, en caminos perversos, ni en camino de pecadores, ni en silla de blasfemos se ha sentado, sino que en la palabra de Dios, en la ley de Dios, dice, medita de día y de noche. Dice que ahí está su delicia. Ahí está lo que más le agrada, meditar en la palabra de Dios, estudiarla día y noche. Dice más adelante en el Salmo 1, dice que todo lo que hace ese hombre, esa mujer, prosperará, le irá bien, será bendecido, será protegido, será guardado, será honrado. Pero la pregunta es, una vez más, ¿se deleita usted en las Escrituras? ¿Escudriña la Biblia? ¿Lee la Biblia? Si no, no hay promesa de bendición para usted. Y un tercer salmo que podríamos mencionar es el Salmo 91, también muy usado en esos tiempos difíciles. ¿Qué dice ese salmo? Escuche, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios encontraré. Él, ese omnipotente, te librará del lazo del cazador, de la peste o muerte destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y más adelante dice, no habrá mortandad ni plaga que te toque. Pero esto es para los que están habitando bajo el abrigo de Dios. ¿Qué cosa habitar? Es permanecer, es vivir con Dios, es vivir para Dios, es ser Dios la razón de nuestra vida. La pregunta es una vez más, ¿está usted habitando al abrigo de ese Dios omnipotente? ¿O usted vive lejos de Él? Vive en pecados, borracheras, vicios, mentiras, adulterios, fornicación, idolatrías, hechicería, brujerías, pleitos, enemistades, resentimientos, odios, celos, contiendas y etcétera, etcétera de pecados. Si usted vive en esos pecados, usted está lejos de Dios. Usted no está habitando con Dios. Por tanto, no hay protección de Dios para usted. Pero no se ponga triste, todavía los brazos de Dios están extendidos, todavía las puertas del cielo, esa no está bloqueada, esa no está cerrada. Estarán cerrados los países de esta tierra, estarán, verdad, cerradas las empresas, estarán cancelados muchos servicios, pero las puertas del cielo todavía no están cerradas, todavía no está clausurada, todavía está abierta, todavía está unos tiempos de gracia, de favor inmerecido. Significa eso, que Dios está concediendo a la humanidad. Y entre ellos a lo mejor está usted, que todavía vive de espaldas a Dios, que todavía vive en pecado. La puerta del cielo todavía está abierta. Y Jesús te dice, ven, búscame mientras hay tiempo, mientras tienes vida, antes que sea demasiado tarde. Amigo, amiga, no viva desamparado, no viva abandonado, no viva como un huérfano. Venga a Jesucristo para que les perdone sus pecados. Pídale perdón, ríndase al Señor, entregue su vida, su familia, y estará usted seguro en Jesucristo. Reciba al Dios del cielo y está seguro en el Señor y su familia. Haga usted también en esta misma hora, no pierda el tiempo, no deje pasar esta maravillosa oportunidad que Dios nos da en estos tiempos. Maravilloso el nombre de Jesús. En estos tiempos difíciles, escúcheme, hermano, hermana, una vez más para la iglesia. El diablo, pues, ¿qué está haciendo? Para muchas personas que no conocen la promesa de Dios, les pone duda, les pone temor, se llenan de nerviosismo, de estrés, de espanto, de terror, se desesperan, están asustados, unos están escondidos, no saben qué hacer. Hasta tienen miedo hasta salir, va a mirar por la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué estamos llenos de temor? Es lo que el diablo quiere. ¿Por qué aún en algunas mentes hay duda? Dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? O a lo mejor está algún ser querido ha muerto.
O a lo mejor a un ser querido está aislado, está separado, está alejado, no pudo reencontrarse con usted a raíz de estas circunstancias que están pasando. Y usted dice, ¿por qué? ¿Dónde está? No hay Dios, Dios no me ayuda. Yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios y no, Dios no me ampara, no me protege, no me ayuda, no me socorre. La pregunta es, ¿pero qué tipo de servicio, qué tipo de cristiano está usted siendo para Dios? ¿Es un siervo consagrado, fiel, obediente? ¿O usted va a los templos, iba a la casa de Dios cuando quería y hacía lo que quería? Medite, y Dios pues nos está jalando en la orejita y dice, hijito, reflexiona, medita, presta atención ya de una buena vez antes que sea demasiado tarde. Mucha gente pues estas circunstancias lo puede enfermar, ¿verdad? Y tienen miedo a enfermarse, contagiarse, tienen miedo a morirse, ellos familiares, cuando no conocen la promesa del Señor. Pero nosotros sabemos que, repito, tenemos las promesas de nuestro Dios, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y tenemos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra específica, para la necesidad específica, la sacamos de espada y en oración, en ayuno, y usamos las armas que Dios nos ha dado, que son la palabra de Dios, precisamente en ellas, la oración en ayuno. ¿Verdad? Nos cubrimos con la sangre de Jesús, tomamos el poder del Espíritu Santo y echamos fuera todo ataque del diablo. Aún usamos la alabanza con poder y autoridad. Dios no ha dejado a su pueblo inerme, no lo ha dejado desamparado. Dios no es un padre irresponsable. El apóstol Pablo decía que tenemos, ¿verdad?, poderosas armas que Dios nos ha dejado para destruir las fortalezas del diablo. El problema es que muchos de la iglesia no escudriñan la escritura, y ahí está el trabajo del diablo, que no quiere. Por eso a muchos hermanos no les gusta estudiar la Biblia, les duelen los ojos, dice, para leer la Biblia. Dice que se aburren, se cansan. Hermano y hermana, ¿y cómo no te cansas? No te ven los ojos para ver mucha televisión. Hay programas mundanos, programas que no edifican. Ahí viendo el internet o chateando por horas. ¿Cómo no te ven los ojos para eso? ¿Cómo ahí no te duermes? Porque algunos van a leer la Biblia y se duermen. ¿Te das cuenta cómo el diablo no pierde tiempo cuando uno está debidamente preparado? Es lo que el diablo quiere, que ignoremos la palabra de Dios y que caminemos como ciegos, porque él sabe que esta palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es una luz a nuestros pies, es una luz a nuestro camino, y el diablo no quiere eso. Pero medite en esta hora, reflexione y volvamos a la palabra de Dios y oremos, no nos esperemos. Voy terminando. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6 decía lo siguiente: por nada estén, decía, desesperados, por nada estén afanados, por nada se desesperen. Dice Filipenses 4:6, por nada os afanéis, por nada se desesperen. Antes dice, sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades, vuestros problemas delante de Dios. Dice, con peticiones, con oración, con ruego y súplica. En otra parte dice la promesa del Señor: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Jesús dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Jesús dijo, el que está cansado y cargado, venga a mí, yo le haré descansar. ¿Qué le preocupa en esta hora? ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se preocupa? Corra al Señor, póstrese adelante de Él, doble su rodilla y clame. Si no ha pedido perdón de sus pecados al Señor, en esta hora hágalo, en estos días hágalo. Corre delante del Señor, ahí en un rincón o donde quiera que usted, en un lugar secreto, apartado lo más posible, y ahí dígale: Dios, soy un pecador, soy un hombre, una mujer que vive de espaldas a ti. Me siento, Señor, desesperado, abandonado, preocupado. Señor, no sé qué hacer. Tal vez usted está así, entonces comuníquese. Nosotros ahí tenemos el WhatsApp, ¿verdad?, de la iglesia, nuestra fanpage, para que usted nos pueda llamar, comunicar. Estamos listos para ayudarles, para orientarle. Porque Dios necesita, ¿verdad?, asegurar la vida suya, necesita socorrerle. Es el brazo de Dios está extendido para ayudar a aquel que viene al Señor. Dios no va a tomar nuestras vidas a la fuerza. Por eso Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz, si alguno oye, abra la puerta de su corazón, dice Jesús, yo entraré a él, perdonaré sus pecados y tendré comunión con ese hombre, esa mujer. Abra su corazón para Cristo. No sea duro, no sea incrédulo. Porque más tarde o más temprano usted y yo vamos a enfrentarnos a Dios, querramos o no. ¿Y qué vamos a hacer si en ese día el Señor nos dice: me rechazaste cuando tuviste oportunidad, cuando tuviste vida, y ahora qué? En vida hay que aceptar a Jesucristo y pedirle perdón de sus pecados si no lo ha hecho. Y si ya no tiene a Jesús, pues busca a Dios en oración y ruego y súplica. Hay una promesa allí en Isaías 43, verso 26. El Dios del cielo dice: hazme recordar. Habla tú para justificarte. Dice: hazme recordar las promesas, hazme recordar mi palabra. No es que Dios se olvide de su palabra, pero
El Señor quiere que esa palabra lo tengamos en nuestro corazón. La hemos estudiado, la hemos leído, la hemos memorizado y le demos en nuestro corazón, y esa palabra vamos delante de Dios. Decimos: Padre, tu promesa dice esto y esto y esto y esto, papá. En el nombre de Jesús te suplico, Dios, creo en tu promesa, creo en tu palabra, Señor. Yo tomo esa promesa tuya. Tú dijiste en esto y en esta parte y en esta otra, esto y esto y esto, Señor. Hay que sacar la palabra, así como a Jesús cuando fue tentado sacó la palabra una vez y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta tener la victoria. Escudriñen la Escritura, aprenda la promesa del Señor, memorícelas, tómelas, créalas, declárelas, úselas en el nombre de Jesús, y usted estará protegido por el Señor. Y el Señor ha prometido respaldar su palabra, honrar su palabra y a los que en Él creen. Vamos a tener unas breves palabras de oración para terminar. Amado Dios, te doy gracias una vez más en esta mañana. Gracias, mi Señor, nada más por tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado, Padre bueno, desamparados en esta tierra. A tu iglesia, a tus hijos. Ni siquiera este mundo, Señor, lo has olvidado todavía. Este mundo que está cargado de pecados. Señor, para tu iglesia tienes promesas. Para tus hijos que te sirven y te siguen y que viven contigo y andan contigo, tienes promesas maravillosas. Dice ahí, Señor, la Escritura. Gracias por esa promesa, Señor. En ellas confiamos y en ellas esperamos, Padre. Oh, amado Señor, a tus hijos que creen en tu palabra, en tus promesas, Señor, socórrelos, protégelos, ayúdalos, Padre, porque tú eres un Dios que cumple su palabra. Pero sobre todo te ruego, Padre, por aquellos que han tomado en poco tu palabra, no han dado el interés debido, Señor, la importancia de vida, han tomado en poco esta palabra y no la escudriñan, no la leen, no se apoderan, Señor, de tus promesas. Y cuando vienen las pruebas de dificultades, no saben qué hacer, Señor, no saben cómo defenderse ni qué aferrarse. Padre, pon hambre en sus corazones de tu palabra, pon hambre y sed de tu presencia, para que de ahora en adelante pongan más interés en tus promesas, en tu palabra, Señor. Aprenderlas todas ellas, memorizarlas, Señor, y tenerlas, Padre, para, Señor, confiar en ti, amado Dios, para fortalecer nuestra fe y para usarlas en las pruebas y luchas que tengamos que pasar en esta tierra, Señor. Padre, te ruego también por nuestros amigos, hombres y mujeres que todavía no son tus hijos, amado Dios, que están ya en toda clase de pecado, Señor. Todo pecado, Señor, es ofensa contra ti. Basta una mentira, es un pecado ya delante tuyo. Y ese hombre y mujer que miente, amén de otros pecados, Señor, está separado de ti. Está, Señor, oh amado Dios, alejado de estas promesas tuyas de protección y bendición. Para que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Sigue trabajando a través de tu Espíritu Santo a todos aquellos que escuchan esta palabra, mi Dios, y abran su corazón y te reciban, Padre, y tomen estas promesas también que tú tienes para tus hijos. Señor, sigue tocando los corazones, sigue obrando, salvando las almas, mientras todavía las puertas del cielo están abiertas, Señor, mientras todavía no suena la trompeta y sale la orden, Señor. Entre tanto, Padre, que esta palabra a través de tus siervos que en diferentes partes del mundo estamos predicando, Señor, que corra, Señor, en estos pocos días que quedan. Te ruego tu paz por aquellos, Señor, que están pasando pruebas muy difíciles, pérdida de seres queridos tal vez, Señor, alejados de sus familiares, Señor, por diversas razones, Padre. Hazlos reflexionar, Señor, que tú eres su esperanza y tu refugio. Por favor, mi Dios, te ruego todo esto y en tus manos quedamos hasta una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo y será hasta otro momento. Bendiciones. Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú.